Capítulo 1. Nuestras amigas las bacterias. No sé lo que nos está pasando y tampoco sé si se trata de un proceso evolutivo normal que sufren todas las sociedades ricas, aburridas y despreocupadas, o si simplemente es el reflejo de nuestra masoquista naturaleza. Pero la verdad es que cada vez que escucho las noticias o echo un vistazo a las portadas de los periódicos, siento que necesito tomarme un par de ansiolíticos para poder superarlo. Asesinatos, accidentes, enfermedades, robos, violencia. Para cuando aparece una crónica sobre algo mínimamente positivo, tengo el espíritu tan abatido y la idea de que este mundo es una porquería tan profundamente arraigada que la llama del optimismo es ya incapaz de prender en mi alma. En realidad, no descarto que al arrojar sobre nuestras espaldas toda esa pesadumbre sea una meditada estrategia de los medios de comunicación para, a base de golpes desmoralizantes, dejarnos tan atontados que seamos incapaces de levantarnos del sillón durante los siguientes 20 minutos de crónica deportiva, en los que se debatirá sobre el color del shorts que hoy llevaba el futbolista de moda. No obstante, tampoco puedo excluir la idea de que las televisiones y los periódicos solo nos estén dando la tóxica medicina que nosotros les estamos demandando. Y es que todavía recuerdo la última vez que, de vuelta al pueblo donde de pequeño pasaba todos los veranos, y siguiendo la sugerencia de mi madre, se me ocurrió hacer una visita a mi tía abuela. Reconozco que gran parte de la reticencia que mostraba por acudir a aquella casa de permanente olor a vinagre se debía al nítido recuerdo, grabado a fuego en mi cerebro, de aquellos besos de ternera que te empapaban media cara, y de ese áspero y ubérrimo bigote que ya habría querido yo tener de adolescente, que indecentemente rozaba la piel encogida. Pero lo que sin duda me echaba para atrás, más allá de los húmedos y erizados besos, era tener que enterarme de toda y cada una de las truculentas historias que habían sucedido en el pueblo durante mi larguísima ausencia. Cada encuentro con mi tía abuela era para sumergirme de lleno en las páginas del periódico local. Que si el panadero lo habían operado de un tumor, que si el hijo de la Matilde había tenido un accidente con el coche, que si el primo de la Aurelia había estado hospitalizado 3 semanas. Vamos, la alegría de la huerta. Una tarde bien invertida en tragarme las desgracias de personas que ni siquiera conocía. Pero, si el hecho de no conocer a una persona lograba que el infortunio de esa gente no me afectara demasiado, ya se encargaba la venerable anciana de contarme alguna historia que te estropeara definitivamente el día. Mira que insistí en que no me acordaba del tal Abelardo. Pero ella, dale, que si jugaba conmigo en el patio de la abuela, que si juntos robábamos manzanas en el huerto del alcalde, que si nos atraparon meando las hortensias de Remigia. Hasta que por fin, además de recordarme que yo debía haber sido un pillo de categoría, consiguió abrir un pequeño resquicio entre los nubarrones que atoraban mi memoria, y acerté a evocar la cara de aquel chico con el que de pequeño pasaba los veranos. Bueno, pues toda su insistencia, toda su obstinación con el niño era para decirme que se había muerto hacía un par de años. Hija, ¿qué necesidad tenía de meterme en la cabeza aquel pobre niño que hacía tiempo había olvidado, para sin ni siquiera tener la oportunidad de conocerlo de adulto y al instante arrancármelo de raíz? Nuestra tendencia innata o adquirida a focalizar morbosamente la atención sobre los aspectos más negativos condiciona de forma definitiva la manera que tenemos de ver este maravilloso mundo. Y esa percepción radicalmente sesgada nos hace ser tremendamente injustos. Así, cada vez que se mencionan las noticias a un Albano Kosovar,
Nuestra mente lo recrea cubierto con un pasamontañas. Cuando mi hermana nos presentó a Jean-Paul, su nuevo novio francés, mi padre casi lo corre a patadas de la casa, acusándolo de tirar las naranjas españolas en la frontera. Las veces que recé el Padre Nuestro, cuando embarcado en el avión que me llevaba a Nueva York, se me sentó al lado un pobre musulmán con chilaba hasta los pies y larga y enmarañada barba. Pero si de damnificados por nuestra peculiar y perniciosa manía de otorgar preferencia al aspecto negativo de la realidad, hay un pequeño ser vivo que se lleva las palmas de oro, el Goya y el Oscar. Las bacterias, querido lector, las bacterias. La visión que aquella abuelita del anuncio del desinfectante de los años 90 tenía sobre las bacterias, a las que los veía como entes malévolos que amenazaban la salud de su familia, no constituye un caso aislado, todo lo contrario. La inmensa mayoría de los humanos consideran que estos microscópicos organismos son nuestros más peligrosos enemigos y que por ello deben ser perseguidos sin tregua y erradicados con la mayor celeridad. De nuevo, nuestro particular y dramático enfoque de la realidad nos lleva a agigantar los aspectos negativos de estos seres vivos y a minimizar, cuando no directamente a ignorar, la otra cara que también presentan. Es verdad que bacterias como Yersinia pestis o Vibrio cholera han terminado con la vida de muchísimas personas en cruentos episodios de peste y de cólera. Pero no es menos cierto que microorganismos del mismo reino, como Bacillus, Escherichia coli o Streptomyces, nos permiten detectar con rapidez una enfermedad metabólica como la fenilcetonuria. Elaborar hormonas que necesitan diariamente cientos de miles de personas diabéticas o fabricar antibióticos para combatir a los microorganismos patógenos y salvar así millones de vidas cada año. De modo que quedarnos exclusivamente con la idea de que las bacterias son unos organismos perniciosos, enemigos de nuestra especie, no es solamente algo injusto, sino tremendamente irreal. Como mi madre, obstinada con echar cloro y amoníaco por todos los rincones de la casa, a veces combinando ambos productos en una cubeta y asfixiando a medio vecindario, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a asociar a las bacterias con la suciedad y las enfermedades. Aunque en no pocos casos se trate de una percepción acelerada, la realidad es que muchas de ellas realizan una impagable tarea a modo de eficaz empresa de limpieza, eliminando diligentemente nuestra propia porquería. Y que conste que esta última aseveración no es, en modo alguno, una exageración. Es que ciertamente las bacterias van a devorar los mojones de los que diariamente los más afortunados se despiden entre lágrimas cuando tiran de la cadena de la taza del baño. Esperando ansioso en las depuradoras de aguas residuales se encuentra un enorme contingente de bacterias preparado para alimentarse de tan desagradable materia. Más del 90% de las deyecciones humanas que todos los días llegan a las estaciones depuradoras son transformadas en sustancias inocuas por estos microorganismos, que muchos consideran alimañas perjudiciales. Pero las bacterias no se limitan a transformar los desechos procedentes de la inevitable actividad biológica de los humanos. También son capaces de eliminar otro tipo de residuos tanto o más peligrosos que son fruto de otras acciones que poco tienen que ver con el natural acto de hacer el cuerpo. El petróleo, pese a que hace ya tiempo que tiene la espalda de Damocles sobre su cabeza, continúa siendo el recurso energético más utilizado en nuestro planeta. La gasolina y el diésel que mueven el motor de los coches, el queroseno que utilizan los aviones, las naftas que nos permiten fabricar múltiples tipos de materiales plásticos, son solo algunas de las muchas utilidades de este especial cerdo de origen mineral del que se aprovecha absolutamente todo. Pero también contamina como pocos. Los componentes químicos que constituyen el petróleo pertenecen a la gigantesca familia de hidrocarburos,
y en general son tremendamente peligrosos para los seres vivos. No creo que sea necesario recordar la destrucción que provocó en el año 2002 la marea negra originada por el accidente del petróleo Prestige en el litoral norte de España. Por suerte, para colaborar con nosotros en la resolución de los desaguisados que con frecuencia preparamos tenemos al lado, trabajando codo con el todopoderoso Homo sapiens, a las pequeñas y desonadas bacterias. Existen muchas bacterias que poseen la capacidad de alimentarse con los hidrocarburos presentes en el petróleo, transformando estas contaminantes sustancias en otras completamente inocuas. La ingeniosa técnica de utilizar la acción de los seres vivos, entre los que con frecuencia también se encuentran las plantas, para eliminar peligrosas sustancias presentes en el agua, el suelo o el aire se conoce como bioremediación. Y las bacterias son, sin duda, unas estupendas especialistas en implementar esta técnica, pues podemos encontrar múltiples géneros microbianos que, presentes en el suelo y en el agua, poseen la capacidad de devorar con avidez los hidrocarburos de petróleo. Es tal la variedad de microorganismos que disfrutan de la aptitud de alimentarse de los componentes del petróleo que incluso tenemos la posibilidad de utilizar diferentes géneros y especies en función del tipo de compuesto químico que queremos suprimir. Así, si se trata de limpiar un entorno contaminado con hidrocarburos alifáticos, no hay nada mejor que las bacterias acuáticas del género Alcaniborax. Y si nos interesa eliminar hidrocarburos cíclicos o arrancar a los recalcitrantes hidrocarburos aromáticos, yo elegiría algún microorganismo del género Cyclocasticus. Pero alguno se preguntará, ¿de dónde sacamos un equipo de limpieza formado por todas esas bacterias de extraños nombres? Pues lo bueno es que la mayoría de las veces no hace falta buscarlas en ningún lado, ya que estos microorganismos limpiadores se encuentran viviendo y proliferando en el medio contaminado. Como mucho, probablemente tendremos que añadir el entorno en el que se desarrollan estos microbios algún nutriente, tipo nitrógeno o fósforo, en forma de fertilizante, para promover su crecimiento y a veces airear el medio para que dispongan del oxígeno suficiente con el que realizar eficazmente la tarea de limpieza que les hemos encomendado. No obstante, en algunos lugares muy concretos deberemos acarrear con los microorganismos y liberarlos en el sitio en el que queremos que se pongan a limpiar. De hecho, una interesante estrategia que actualmente se está estudiando consiste en recolectar las bacterias que proliferan en nuestros vertederos para que, añadidas en forma de composta a pequeñas áreas contaminadas con gasolina o diésel, comiencen a devorar los restos de hidrocarburos que destruyen el suelo. Las bacterias que utilizamos para limpiar las manchas de petróleo transforman los hidrocarburos en otros compuestos químicos menos o nada peligrosos. Pero por desgracia, con demasiada frecuencia aparecen en el medio sustancias cuya toxicidad no puede ser atenuada por la acción de los microbios. Metales pesados como el mercurio, el plomo o el cadmio son elementos tóxicos y nocivos para la mayoría de los seres vivos que, como consecuencia de las actividades antropogénicas, aparecen en nuestro entorno y que con el tiempo terminan por alcanzar la cadena alimenticia al retornar, como si de un boomerang lanzado por el karma se tratara hasta nosotros. A mediados del siglo pasado, los habitantes de un pequeño pueblo de pescadores situado en el sur de la isla japonesa Kyushu observaron un extraño comportamiento entre los gatos callejeros que rodaban por el puerto donde cada mañana los lugareños descargaban el pescado. Muchos de los felinos domésticos que habitaban en la aldea de Minamata desarrollaron intensos temblores y movimientos descoordinados que delataban que algo extraño les estaba sucediendo. Pero lo más insólito es que los meninos poseídos por el espíritu de Zambito terminaban arrojándose al mar para morir ahogados bajo las aguas. Hubo de transcurrir poco tiempo para que la misteriosa enfermedad alcanzara a los humanos,
Al menos una veintena de aldeanos perecieron después de ingresar en el hospital con tremendas e incontrolables convulsiones, pérdidas temporales de conciencia e ideas delirantes. Las investigaciones encontraron al culpable de esta enfermedad, que en un alarde de originalidad denominaron enfermedad de Minamata. En el interior de los peces que capturaban y comían los aldeanos estaba el mercurio. El metal pesado había ido acumulándose de la bahía durante décadas, debido a que durante décadas, se había acumulado una importante cantidad de mercurio. El tóxico metal alcanzó la cadena trófica a través de las algas, que sirvieron de pasarela para acceder a los peces, y estos finalmente llegaron a gatos y humanos. Al contrario de lo que sucede con los hidrocarburos del petróleo, las bacterias no son capaces de transformar ni el mercurio ni la mayoría de los metales pesados en otras sustancias menos peligrosas. Pero sí puede llevar a cabo una acción que también nos es tremendamente beneficiosa: retenerlos en sus minúsculos cuerpos y retirarlos de la cadena trófica. Muchos metales pesados son eliminados del ecosistema al que estaban contaminando cuando se fijan, como un imán lo hace a la puerta de la nevera, a la superficie del pequeño cuerpo de un microbio, mientras que los casos es la propia bacteria la que en un acto heroico e involuntario para con los humanos secuestra en su interior a tan tóxicas y peligrosas sustancias. Los microorganismos cargados con los metales que han atrapado serán retirados del medio y depositados en almacenes adecuados, donde posteriormente se los someterá a diversos tratamientos que permitirán recuperar y reutilizar el metal. Aunque existen muchos microorganismos que están dispuestos a echarnos una mano en la ardua tarea de retirar sustancias nocivas del medio ambiente, existe una bacteria que, por mi insana afición a los cómics de los X-Men, siempre me viene a la cabeza cada vez que pienso en microscópicos barrenderos: la bacteria Magnetospirus magneticum. Posee el mismo poder que el gran Magneto, pero a diferencia de este villano imaginario, el microbio no utiliza su don para luchar contra los humanos, sino para ayudarlos, para colaborar con ellos en la recolección de una especial y peligrosa basura llamada telurio. El telurio es un elemento químico que se utiliza como material para elaborar paneles fotovoltaicos, discos ópticos y como acelerador en la vulcanización del caucho, amén de otras muchas aplicaciones industriales que han sido las responsables de que su presencia como residuo contaminante en el medio natural, sobre todo en el agua, sea cada vez mayor. A la necesidad de retirar del medio una sustancia de gran toxicidad se ha unido el interés económico por recuperar un elemento que presenta una elevada demanda comercial, lo que provoca que la recuperación del telurio sea en la actualidad uno de los principales objetivos de las técnicas de bioremediación. M. magneticum es una bacteria muy especial que toma el hierro que encuentra en su entorno para construir en su interior unos minúsculos cristales de magnetita. Los magnetosomas que le hacen presentar propiedades magnéticas, pero este microbio no hace ascos al telurio, y si encuentra algo de este semimetal a su alrededor, no dudará en internalizarlo y construir con él unos bonitos cristales en forma de filamento. De este modo, si en un medio contaminado como telurio añadimos nuestras bacterias magnéticas y las dejamos actuar durante un tiempo, veremos que en su interior se empiezan a formar los típicos magnetosomas que caracterizan al microorganismo, pero también cristales con el telurio que va retirando del medio.
Por si fuera poco, M. magneticum no solo va a tragarse el telurio contaminante, además, su naturaleza magnética nos va a permitir recolectar a la inmensa mayoría de las bacterias que han participado en las tareas de limpieza y de esta forma recuperar el valioso telurio con facilidad. Al presentar a las bacterias limpiadoras como contraposición a los microorganismos patógenos que cegaron la vida de millones de personas, podemos estar contribuyendo a perpetuar la clásica dicotomía bueno-malo, a la que, para simplificar la realidad, los humanos somos muy aficionados a agarrarnos. Sin embargo, la complejidad de la biología que gobierna nuestro mundo hace que la artificial postura bacteria buena versus bacteria mala esté totalmente equivocada, ya que en muchos casos lo que siempre hemos considerado un microbio nocivo que no tiene solución puede sorprendernos mostrándose tremendamente útil y beneficioso, mientras que en otras circunstancias sucede justamente lo contrario. Durante el desarrollo del presente escrito conoceremos a varios microorganismos capaces de terminar con la existencia de una persona en tan solo cuestión de horas, pero que utilizados en otros contextos y en otras condiciones también podrían salvarle la vida. Uno de esos microorganismos del que siempre esperamos lo peor es Helicobacter pylori, un conocido patógeno responsable de producir molestias gastritis, de promover la formación de úlceras estomacales y que es incluso sospechoso habitual de inducir el cáncer de estómago. Pero de igual forma que de pequeños echábamos en falta la presencia del insoportable gamberro del vecindario, cuando la panda del barrio de al lado se pasaba a hacernos una cordial visita, y a echarnos de la pista donde todas las tardes jugábamos a la pelota, la total ausencia de esta desagradable y dañina bacteria también puede meternos en importantes e inesperados problemas. Hay que ver la celeridad con la que cambian las cosas en el mundo de los humanos. Los hechos que durante mucho tiempo fueron certezas absolutas que encajaban a la perfección en el rompecabezas de nuestra realidad, de repente se deforman y son sustituidos por otros que a toda prisa tenemos que acoplar para modelar una nueva realidad. Y es que llevas toda tu corta y eterna vida pensando que desde el oriente, subido en el camello de Melchor, viene empaquetado el castillo de Grayskull, con el que llevas soñando durante meses. Para enterarte de repente que en realidad son tus padres los que te compran el juguete en la tienda de la esquina. Tremenda revelación que obliga a un niño de 7 años a reconfigurar dramáticamente el mundo en el que vive. Si los Reyes Magos ya no existen, ¿a qué esa insistencia casi obsesiva de mi madre en que escriba la dichosa cartita? ¿A dónde va a parar la botella de licor que cada año dejamos junto al árbol para sus majestades? Y lo más inquietante, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor de barba blanca? Pues sí, las certezas permutan a la velocidad del sonido en la tierra de los hombres. Los cambios se producen casi a la velocidad de la luz en el ámbito científico. Tanto tiempo pensando en los continentes ocupaban posiciones fijas en el planeta para que venga un tal Alfred Wegener y nos revele que la gigantesca masa de roca siempre han estado más inquietas que un niño de 5 años en el parque. Pues de repente un estirado inglés viene a decirnos que después de siglos, dado por supuesto que Dios creó los animales y a las plantas tal como hoy en día los vemos, todos los seres vivos procedemos de un ancestro común, que, sometido al pertinaz látigo de la selección natural, no ha tenido otro remedio que ir evolucionando. Así que, con tan relevantes antecedentes, ¿a poco les debió extrañar que hace tan solo unas décadas un par de doctores australianos cambiasen radicalmente el enfoque que hasta entonces se les estaba dando una frecuente anomalía del aparato digestivo, la úlcera de estómago?
Durante mucho tiempo, la presencia de lesiones en la mucosa del estómago se vinculaba directamente a un exceso de secreción del ácido gástrico y se asociaba con el estrés y el consumo de sustancias como el café, el tabaco o el alcohol. Pero a principios de los años 80, la misma década que vio nacer a Dewey Milli Vanilli, que con su música llenaba las pistas de baile del medio mundo, los doctores australianos Robin Warren y Barry Marshall del Hospital Royal Perth Hospital descubrieron que responsabilizar al estrés de los destrozos que en ocasiones sufre el revestimiento del estómago humano era una acción tan injusta como otorgar el mérito del éxito que por entonces alcanzaron las canciones de aquel famoso grupo pop de dos andróginos impostores. Warren y Marshall localizaron unas extrañas bacterias habitando alegremente en la mucosa del estómago humano. Algo realmente sorprendente había cuenta de la acidez que reina por aquellos lares. Pero el microorganismo que llegaría a alcanzar la fama con el nombre artístico de Helicobacter pylori posee la habilidad para sintetizar un compuesto de característico y desagradable olor, el amoníaco, que neutraliza la acidez a su alrededor y que le permite desarrollarse en tan limitante hábitat. El problema es que la bacteria rara vez se ciñe a vivir pacíficamente en nuestras entrañas, pues debe interactuar con sus vecinas, las células del estómago, si quiere mantener con ellas una pacífica coexistencia. Los doctores australianos descubrieron que la interacción de las bacterias con el tejido que recubre el estómago desencadena la inflamación de la mucosa gástrica, que de forma sostenida conduce a una ulceración e incluso con el tiempo el desarrollo del cáncer de estómago. Esta observación llevó directamente a los investigadores a conseguir en el año 2005 el Premio Nobel de Medicina y a la bacteria que descubrieron en nuestras tripas a formar parte del amplio catálogo de sustancias carcinógenas. Actualmente sabemos que Helicobacter pylori lleva más de 10.000 años colonizando nuestros estómagos y ese larguísimo visado de residencia no lo puede conseguir ningún parásito a no ser que haya alcanzado un pacto con las autoridades del sistema inmunológico. Bueno, pues el salvoconducto que permite a la bacteria morar en el inhóspito estómago de un humano se llama BAC-A y se trata de una proteína que, arrojado a modo de filete de ternera por el microscopio malhechor, actúa calmado y despistando a los perros guardianes de nuestras defensas. Algunas cepas de la bacteria son capaces de fabricar una segunda proteína de imperativo escatológico, conocidas como CAG-A, sustancia que dota a todas las bacterias de la capacidad para regular la acidez de su hogar del mismo modo que un termostato que tengo en el salón, que me permite controlar la temperatura de mi casa. El inconveniente para el humano que hace de hospedador es que la proteína sintetizada por la bacteria, con el objetivo de controlar los niveles de acidez del estómago, también es responsable de la inflamación gástrica, las úlceras y en ciertas ocasiones la aparición de una enfermedad neoplásica. La acción que desempeña la proteína bacteriana es clave, pues el factor que va a determinar el éxito de Helicobacter pylori es el grado de acidez que hay en el estómago. Un elevado nivel podría terminar con sus minúsculas vidas, pero un valor demasiado bajo permitiría el desarrollo de otras bacterias como Escherichia coli, que en estas nuevas condiciones desplazarían a Helicobacter pylori al ser mucho más eficaz en la obtención de los recursos. Por este motivo, la bacteria estomacal debe controlar con relativa precisión el nivel de acidez del estómago y para ello va a utilizar a la proteína CAG-A. Así, cuando las células parietales del estómago segregan elevadas cantidades de ácido clorhídrico, las bacterias de Helicobacter pylori responden inoculando altas dosis de CAG-A en las células de la mucosa gástrica. La consecuencia directa de la existencia de la proteína bacteriana
es una inflamación de las paredes internas del estómago, el cual responde reduciendo drásticamente la cantidad de ácido liberado. Sin embargo, cuando la acidez estomacal disminuye demasiado, tanto que pueda permitir la proliferación en su seno de otras especies bacterianas que compitan con Helicobacter pylori, el microorganismo dejará de liberar la sustancia que produce la gastritis y como consecuencia de ello, la inflamación decaerá, permitiendo que la producción de ácido clorhídrico vuelva a aumentar. De esta forma, aumentando y disminuyendo la síntesis de la proteína Kha, la bacteria controla el nivel de acidez que le es favorable a sus intereses. Pero por desgracia, nuestros intereses no coinciden con los del microorganismo. Y el problema para nosotros es que la inflamación que esta sustancia induce en la mucosa del estómago puede terminar generando una peligrosa úlcera y multiplica por 12 la posibilidad de desarrollar un cáncer de estómago. Visto lo visto, parece que el Helicobacter pylori es un microorganismo del que deberíamos alejarnos cuanto antes, tal como nuestros progenitores nos recomendaban hacer con el gamberro del barrio, y precisamente es eso lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo mediante el uso indiscriminado de antibióticos, eliminando la bacteria de muchos estómagos humanos y provocando que la prevalencia de la úlcera y del cáncer de estómago haya disminuido de forma importante. Pero de igual modo que el malote del vecindario nos metía con frecuencia en problemas, también es verdad que su presencia era suficiente para liberarnos de los golpes que venían dispuestos a regalar los muchachos de la calle de al lado. De esta forma, la ausencia de Helicobacter pylori en nuestro estómago nos libera de gastritis, de úlceras y temibles cánceres. Pero por el contrario, favorece la aparición de terribles enfermedades neoplásicas que afectan a nuestro esófago y que, antes de la eliminación de la bacteria, aparecían tan solo en forma residual. El incremento de determinados y agresivos cánceres esofágicos está directamente relacionado con el aumento de la acidez estomacal debido a la desaparición de Helicobacter pylori. Pero la desaparición del Helicobacter pylori de nuestros estómagos no solo se ha vinculado a un aumento en la frecuencia de aparición de agresivos cánceres de esófago. En la actualidad está cobrando relevancia una hipótesis que relaciona la ausencia del microbio en nuestro aparato digestivo con la obesidad. Los científicos conocen dos hormonas que nuestro estómago es capaz de fabricar y que están implicadas en la regulación del apetito y por tanto en la cantidad de alimentos que ingerimos diariamente. La leptina y la grelina son dos sustancias que nuestro organismo utiliza para comunicarse con el cerebro y producir una sensación de saciedad. La primera, y de hambre, la segunda. Así, niveles elevados de leptina indican al cerebro que se debe dejar de comer, mientras que por el contrario, cuando es la grelina la que alcanza el valor elevado, el cerebro recibe la orden de estimular el apetito y tenemos un hambre voraz. Bueno, pues varios estudios científicos han encontrado una aparente relación entre la presencia o la ausencia de Helicobacter pylori con los niveles de sangre en estas dos hormonas. Cuando la bacteria está presente en el estómago del individuo, los niveles de leptina se ven incrementados y las ansias por comer disminuyen. Pero cuando tras un tratamiento con antibióticos la bacteria es eliminada, no solo los niveles de leptina disminuyen y aumentan los de grelina, sino que también lo hace el apetito del individuo. Y bueno, no obstante, la relación entre la presencia o la ausencia de la bacteria y la obesidad de una persona es un tema controvertido. De esta forma, la ausencia de Helicobacter pylori en el estómago de un humano se relaciona con una menor incidencia de gastritis, úlceras y cáncer de estómago, pero también un aumento en el riesgo de padecer cáncer de esófago e incluso se baraja la posibilidad de que se empeñe algún papel en la obesidad. La historia del Helicobacter pylori constituye un buen ejemplo de lo difícil que es otorgar el diploma de microorganismo bueno
o microorganismo malo a cualquier bacteria, y que nos debe hacer más cauto a la hora de determinar si se debe o no eliminar un microbio de forma radical. No obstante, hay otro aspecto que puede hacernos mirar a las bacterias con otros ojos. Y de la misma forma que ya nunca veremos a Darth Vader de la misma forma desde que sabemos que su padre es Luke, es muy posible que todos nosotros cambiemos radicalmente el enfoque que tenemos de las bacterias si revelamos que una de ellas ha sido nada más y nada más que nuestra madre.